Función lineal, teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, Guialén Camargo, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 2019. Función. Una función es la relación de dos variables. Está compuesta por la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la primera variable y se representa mediante la letra X. La variable dependiente es aquella que se deduce de la primera variable y está representada por la letra Y o también por f de x, que significa que es una función dependiente de los valores de x. A cada valor de x siempre le va a corresponder un único valor en y. Cada función está constituida por un dominio y por un rango. El dominio son todos aquellos valores que toma la variable independiente y el rango son todos los valores que toma la variable dependiente. Representación de puntos en el plano cartesiano. Estos puntos representados en el plano cartesiano siempre van a tener coordenadas tanto en el eje X como en el eje Y para que puedan formar un punto que se pueda graficar en el plano cartesiano. El eje X es denominado el eje de las abscisas y el eje Y es el denominado eje de las ordenadas. Las coordenadas de un punto se representan en el plano cartesiano por la denominada pareja ordenada XY. En este caso tenemos la representación del punto o de la pareja ordenada 2,3, que quiere decir que nuestro primer número nos representa nuestro punto en el eje X y el segundo número representa nuestro punto en el eje Y. Es decir, que en la coordenada X tenemos dos unidades que se representan en el eje de la X y en el eje Y se representan tres unidades formándonos la pareja ordenada. Función lineal. Una función lineal es una función polinómica de primer grado y su representación en el plano cartesiano es una línea recta. Su forma general es f de x igual a mx más b. Siempre y cuando esta función se va a cumplir siempre y cuando m y b pertenezcan a los reales y sea diferente a 0. Graficación. Para la graficación tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a graficar la función y igual a 5x más 3 o también la podemos llamar f de x igual a 5x más 3. En este caso le vamos a dar 5 valores a nuestra variable x, que es menos 3, menos 2, 0, 1 y 2. Reemplazando estos valores de x en nuestra función nos va a arrojar los valores que tomaría nuestra variable dependiente y. Para este caso deducimos los 5 valores y se nos va a formar una tabla de valores, y esta tabla de valores a su vez nos van a dar las 5 parejas ordenadas que se ven representadas en el gráfico de la derecha, y en donde nos damos cuenta que se forma efectivamente una línea recta al unir estos 5 puntos. Función lineal, intercepto y pendiente de una recta. Dentro de la forma general de nuestra función lineal tenemos que la m nos representa la pendiente, que es la inclinación que tiene la recta respecto al eje de las abscisas, que es el eje x, y la b nos representa el intercepto, que es el valor en el que la recta se corta con el eje de las ordenadas, que es el eje y. Como ejemplo tenemos la función y igual a 2x más 8 o también denominada fx igual a 2x más 8. En este caso podemos representar esta recta mediante dos puntos. Siempre vamos a poder representar a partir de dos puntos.
En este caso vamos a tomar o vamos a reemplazar el valor en x0 y menos 4, lo cual nos arroja que el valor de y va a ser 8 para el valor de x0 y el valor de y en 0 cuando reemplazamos menos 4 en x. ¿Cómo se halla la pendiente? Entonces tenemos que la pendiente es igual a delta de y sobre delta de x, que es la diferencia de y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Reemplazando estos valores en la ecuación, vamos a encontrar que la pendiente es igual a 2. Entonces, ¿qué nos va a indicar el valor que se encuentra en la pendiente? Si la pendiente es positiva, es decir, m es mayor que 0, entonces nuestra función va a ser creciente. Y si la pendiente es negativa, es decir, m menor que 0, entonces la función es decreciente. En la graficación de esta función encontramos que pues efectivamente nuestro intercepto es el y igual a 8 porque se está cortando en el eje de las ordenadas, y lo que nos está representando la pendiente es la inclinación, que en este caso es 2 unidades respecto al eje de las abscisas. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es aquel que permite encontrar la longitud de los lados de un triángulo o rectángulo, que recordemos que es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados. En la ecuación que representa el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. En el caso de que se requiera hallar la longitud de los diferentes lados de este triángulo rectángulo, podemos representar en función de estos valores que requiramos encontrar. Si requerimos encontrar el valor de la hipotenusa, lo representamos como hipotenusa igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Si se requiere hallar la longitud del cateto opuesto a, sería igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos b al cuadrado. Y si requerimos encontrar la longitud del cateto b, que es el cateto adyacente, tenemos que b es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos a al cuadrado. Un ejemplo aplicado del teorema de Pitágoras es el siguiente. Un barco tiene una vela con forma de triángulo rectángulo. El lado más largo de la vela mide 17 yardas y el lado de abajo de la vela mide 8 yardas. ¿Qué tan alta es la vela? En este caso nos están dando el valor del cateto adyacente y de lo que denominamos la hipotenusa, que es el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. Como se va a hallar el valor del cateto opuesto, entonces aplicamos pues la fórmula para hallar el valor del cateto opuesto a, que en este caso sería a igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos b, reemplazando los valores tanto del cateto adyacente como de la hipotenusa elevados al cuadrado, nos va a arrojar un valor de raíz de 15 para nuestro cateto opuesto. En este caso pues al hallar la raíz de 225, el valor del cateto opuesto va a ser de 15 yardas. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se utilizan fundamentalmente en la solución de triángulos rectángulos. Esta aplicación se hace a partir del uso también de los ángulos internos de nuestro triángulo.
Recordemos que los ángulos internos de nuestro triángulo rectángulo miden 180 grados y las razones trigonométricas están determinadas de la siguiente manera. El seno del ángulo alfa, que es el ángulo agudo, está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cosecante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y a su vez, tanto el seno con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente son recíprocas o existe reciprocidad entre cada par de estas razones trigonométricas. Ejemplo aplicado. La Torre Eiffel en su base cuadrangular mide 50 metros de lado. ¿Cuál es su altura si una persona que mide 1,8 metros de estatura al mirar la punta mide un ángulo de elevación de 85,4 grados? En este caso tenemos representado en la parte derecha el dibujo de este problema que nos va a ayudar a resolverlo de mejor manera. Tenemos que del piso hacia la base cuadrangular existe una distancia de 1,8 metros, que es donde está la altura de nuestro observador. No tenemos el valor de la altura de esta base y vamos a tener en cuenta o vamos a hacer de cuenta que nuestro observador está en la mitad de esta base cuadrangular. Por eso tomamos como 25 metros la distancia y pues nuestro ángulo de elevación es 85,4 grados. Para hallar este valor requerimos aplicar la tangente de alfa o la tangente en este caso de 85,4 grados. Al hacer el despeje de nuestra ecuación o de nuestra razón trigonométrica, más bien dicho, tenemos que el cateto opuesto va a ser igual a la tangente de alfa por cateto adyacente. Haciendo el respectivo reemplazo de nuestros valores, tenemos la tangente de 85,4 grados por 25, que son los metros del lado de la base cuadrangular, igual al cateto opuesto, que en este caso es el cateto que estamos buscando, dándonos un valor en la altura de 3,12,52 metros. Otro ejemplo aplicado es el siguiente. ¿Cuál es el área de un canal trapecial con la geometría que se muestra en la figura? En este caso sacamos, pues, aparte de nuestro dibujo principal, el triángulo rectángulo, en donde tenemos la representación del ángulo de 60 grados. Necesitamos hallar la altura. Tenemos el valor de nuestro, en este caso, nuestro cateto adyacente, y como incógnita también la hipotenusa. En este caso podemos también aplicar nuestra razón trigonométrica de tangente de alfa. Realizando el respectivo reemplazo, tenemos que la tangente de 60 grados es igual a la altura sobre 4 y realizando el despeje nos da que la altura es igual a 6,93 metros. Para el área del trapecio tenemos que es igual a la base mayor más la base menor sobre 2 por la altura. Y reemplazando estos valores tenemos que la base mayor, como se representa en el dibujo, es 12, la base menor es 4, entonces 12 más 4 sobre 2 y la altura hallada anteriormente es 6,93. Realizando estas operaciones básicas tenemos que el área del trapecio es 55,44 metros cuadrados.